La Navidad de 1996 debía ser uno de los días más felices para la familia Ramsey. Una enorme casa, dinero, fama local, una pequeña reina de belleza infantil conocida por todos. Pero horas después de regresar de una fiesta navideña, esa niña desaparecería dentro de su propia casa. Y lo más aterrador, su cuerpo sería encontrado en el sótano. El caso de JonBenét Ramsey se convirtió en uno de los misterios criminales más famosos de toda la historia de Estados Unidos. Secuestro, asesinato, mentiras, errores policiales, sospechosos y teorías que siguen vivas casi 30 años después. Porque hasta el día de hoy, nadie sabe oficialmente quién mató a JonBenét Ramsey. JonBenét Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Era hija de John Ramsey, un empresario multimillonario dueño de una compañía tecnológica llamada Access Graphics. Su madre, Patsy Ramsey, había sido reina de belleza años atrás y adoraba el mundo de los concursos. JonBenét tenía un hermano mayor llamado Burke Ramsey. La familia parecía perfecta. Vivían en Boulder, Colorado, en una enorme casa de lujo. Participaban en eventos sociales, tenían dinero y eran muy conocidos en la comunidad. Pero JonBenét rápidamente comenzó a llamar todavía más la atención. Desde muy pequeña participaba en concursos de belleza infantil. Vestidos caros, cabello arreglado, maquillaje, coreografías, sonrisas ensayadas frente a cientos de personas. Para algunos, era una niña talentosa y adorable. Para otros, todo aquello era demasiado. Con apenas 6 años, JonBenét ya era reconocida localmente por ganar concursos infantiles. Nadie imaginaba que esa pequeña terminaría convirtiéndose en el centro de uno de los casos criminales más perturbadores de Estados Unidos. El 25 de diciembre de 1996, la familia Ramsey asistió a una fiesta navideña en casa de unos amigos. Todo parecía normal. Comieron, hablaron, celebraron. Horas después, alrededor de las 9 de la noche, regresaron a su casa. Según la familia, JonBenét estaba cansada y se quedó dormida. John Ramsey la cargó hasta su habitación. Burke también se fue a dormir. Patsy Ramsey preparó algunas cosas para el viaje que harían al día siguiente. La familia planeaba tomar un vuelo privado hacia Michigan esa misma mañana, pero esa madrugada todo cambiaría. A las 5:52 de la mañana del 26 de diciembre, Patsy llamó al 911. Su voz sonaba desesperada. Dijo que su hija había desaparecido y que habían encontrado una carta de rescate dentro de la casa. Pero aquella carta era extraña, muy extraña. Tenía más de 2 páginas y media. Esto ya era raro. La mayoría de las notas de secuestro son cortas, pero esta parecía casi una película. La carta decía que JonBenét había sido secuestrada por un grupo extranjero. Pedían exactamente $118,000, una cantidad curiosamente específica, porque era casi idéntica al bono navideño que John Ramsey había recibido recientemente en el trabajo. Esto hizo sospechar a la policía inmediatamente, pero había más cosas extrañas. La nota fue escrita dentro de la casa, con papel y pluma de Patsy. Y además, la persona aparentemente practicó partes de la carta antes de escribirla. Esto significaba que el supuesto secuestrador pasó demasiado tiempo dentro de la casa, sin que nadie lo notara. Lo que ocurrió después fue considerado uno de los peores manejos de escena criminal en la historia moderna. La policía permitió que amigos y familiares entraran libremente a la casa. La escena nunca fue asegurada correctamente,
Personas caminaban por todos lados, tocaban objetos, movían cosas, limpiaban superficies. Incluso algunos amigos comenzaron a ayudar buscando pistas dentro de la casa. Sin saberlo, podrían haber destruido evidencia importante. Horas después, un detective pidió a John Ramsey revisar nuevamente la casa. Y entonces ocurrió algo impactante. John bajó al sótano, abrió una pequeña habitación y encontró el cuerpo de John Bennett. John Bennett estaba acostada en el piso, tenía una cuerda alrededor del cuello, la boca cubierta con cinta adhesiva y una lesión grave en la cabeza. John tomó el cuerpo de su hija y la subió al piso principal. Otro enorme error. Esto contaminó todavía más la escena. Los investigadores descubrirían después algo aterrador. John Bennett había recibido un fuerte golpe en la cabeza, tan fuerte que le fracturó el cráneo, pero además había sido estrangulado. Muchos expertos creen que el golpe ocurrió primero y el estrangulamiento después. La policía comenzó a preguntarse: ¿fue un secuestro? ¿Un asesinato accidental? ¿O alguien intentó encubrir lo ocurrido? Desde el principio, la policía sospechó de la familia Ramsey, especialmente por varios detalles extraños. El primero es que la carta de rescate parecía escrita por alguien dentro de la casa. Segundo, no había señales claras de entrada forzada. Tercero, el cuerpo nunca salió de la vivienda. Y cuarto, muchos investigadores consideraban extraño el comportamiento de los padres. Las sospechas comenzaron a crecer alrededor de Patsy. Algunos expertos en escritura afirmaron que la letra de la nota tenía similitudes con la de ella, aunque nunca pudo probarse oficialmente. También se cuestionó a Burke Ramsey, el hermano mayor. Con el paso de los años surgieron teorías diciendo que Burke pudo haber golpeado accidentalmente a John Bennett y que los padres habrían encubierto todo para protegerlo. Pero jamás encontraron pruebas suficientes para acusarlo. La familia negó absolutamente todo. Muchos creen que el asesinato ocurrió accidentalmente dentro de la casa y que después se creó la historia del secuestro. ¿Las razones? 1. La nota escrita con materiales de la casa. La cantidad exacta del dinero. La ausencia de entrada forzada. El comportamiento extraño durante la investigación. Algunos creen que Patsy escribió la carta. Otros creen que John ayudó a encubrir todo, pero pues jamás hubo evidencia suficiente para arrestarlos. La teoría número 2 es que Burke Ramsey sería el principal sospechoso. Esta es una de las teorías más famosas. Burke tenía 9 años. Algunas personas creen que una pelea entre hermanos terminó muy mal. Según esta teoría, Burke habría golpeado a John Bennett accidentalmente. En 2008 ocurrió algo importante. La fiscalía anunció que nuevas pruebas de ADN parecían alejar a la familia Ramsey como sospechosos principales. John Ramsey y su familia recibieron una carta pública donde prácticamente eran excluidos del caso, pero muchos investigadores no estuvieron de acuerdo. Algunos expertos dijeron que el ADN encontrado podía ser contaminación o provenir de alguien relacionado con la fabricación de la ropa. Eso hizo que el misterio continuara hasta hoy. El caso sigue oficialmente sin resolverse. Con el paso de los años aparecieron cientos de teorías, algunas extremadamente perturbadoras. Personas acusaron a amigos de la familia, vecinos, ex trabajadores, participantes de concursos e incluso falsos confesos aparecieron diciendo ser los asesinos. Uno de los más famosos fue John Mark. En 2006 confesó el crimen públicamente. La noticia explotó en todo el mundo, pero después se descubrió que mentía. El ADN no coincidía y fue liberado. Patsy Ramsey pasó años siendo señalada públicamente.
Muchos medios prácticamente la declaraban culpable. Ella siempre insistió en su inocencia. En 2006 murió de cáncer de ovario. Nunca se resolvió el asesinato de su hija. John Ramsey continuó hablando públicamente del caso incluso décadas después, y todavía pide que se hagan nuevas pruebas de ADN usando la tecnología moderna. En ese entonces, cuando los médicos forenses examinaron el cuerpo de John Bennett, encontraron varios elementos que hicieron que el caso fuera aún más perturbador. Además de la fractura de cráneo y el estrangulamiento, los investigadores observaron lesiones en la zona genital. Estas lesiones provocaron una enorme controversia. Algunos expertos concluyeron que existían indicios de agresión, ocurrida poco antes de su muerte. Otros especialistas señalaron que ciertos hallazgos podrían tener explicaciones distintas y que no todos los médicos coincidían en las mismas conclusiones. Lo que sí quedó claro es que los hallazgos fueron considerados lo suficientemente importantes como para formar parte central de la investigación. Con el paso de los años, varios expertos que revisaron la evidencia sugirieron que algunas lesiones podrían indicar que John Bennett había sufrido episodios de irritación o traumatismos previos a la noche de su asesinato. Sin embargo, nunca se logró un consenso absoluto entre todos los especialistas. Esta falta de acuerdo alimentó numerosas teorías sobre lo que realmente ocurrió dentro de la casa de los Ramsey. La autopsia reveló que John Bennett sufrió una fractura extensa en el cráneo. La lesión era tan grave que recorría una gran parte de la cabeza. Algunos investigadores creen que el golpe fue tan fuerte que la dejó inconsciente de inmediato. Después ocurrió el estrangulamiento. El instrumento utilizado era una cuerda unida a un mango improvisado. Este objeto es frecuentemente descrito como una especie de garrote. Los expertos creen que el estrangulamiento fue la causa final de la muerte. Uno de los aspectos más extraños es que no se encontraron signos claros de una lucha intensa. Esto llevó a algunos investigadores a pensar que la niña ya estaba inconsciente cuando fue estrangulada. Otro detalle famoso del caso fue un recipiente con piña encontrado en la cocina. Durante la autopsia se hallaron restos de piña en el estómago de John Bennett. Según los padres, ella ya se había quedado dormida al regresar de la fiesta navideña. Pero la presencia de la piña sugería que pudo haber estado despierta después de llegar a la casa. Este pequeño detalle se convirtió en una pieza clave para reconstruir las últimas horas de su vida. Hasta hoy sigue siendo uno de los misterios más discutidos sobre el caso. La muerte de John Bennett Ramsey sigue siendo uno de los casos más misteriosos de toda la historia criminal. Una niña de 6 años, una mansión, una carta extraña, una familia bajo sospecha y un asesino que jamás fue encontrado oficialmente. Cada teoría tiene detalles inquietantes y cada respuesta parece abrir todavía más preguntas. ¿Qué pasó realmente dentro de esa casa aquella noche de Navidad? ¿Fue alguien de la familia? ¿Un accidente encubierto? ¿O un intruso que logró escapar para siempre? Quizá la verdad sigue escondida dentro de los detalles que nadie logró entender. Si te gustan los casos reales, misterios y crímenes sin resolver, suscríbete al canal y activa la campanita, porque próximamente traeré más historias perturbadoras. Y dime en los comentarios, ¿tú qué teoría crees que es la verdadera en el caso de John Bennett?